Y ya estamos de regreso, queridos hermanos, para poder hacer el estudio del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de un milagro muy especial de nuestro Señor Jesucristo. Es el milagro de la curación de un hidrópico. Un hidrópico es una persona que retiene bastante líquido en el interior, ya sea en el vientre, ya sea en los riñones o ya sea en los pulmones o en el cuello o algunas otras partes del cuerpo como las piernas. El hecho es que en este milagro Jesús estaba queriendo dar una lección muy especial. Precisamente el hombre hidrópico era una representación de aquellos dirigentes de la época de Jesús. ¿Por qué parecía que Jesús siempre estaba luchando contra los dirigentes? Bueno, escuchar a Jesucristo en todos sus discursos y ver sus enfrentamientos era como para pensar que Jesús había venido especialmente para chocar con los dirigentes, que tenía algún problema especial con ellos. No, él no tenía ningún problema especial con los dirigentes, pero los dirigentes sí tenían un problema con Jesús. No querían que éste tuviera que dar las enseñanzas que daba. ¿Por qué? Bueno, sencillo. Porque cuando Jesús daba sus enseñanzas, se deshacía toda la maraña de mentiras que ellos habían inventado. Y por esa razón, veían con cólera a Jesús. Pero Jesús en realidad no tenía otra misión que la de declarar a toda su gente y a todo su pueblo la verdad. Y cuando él tenía que decir lo que era verdad, inmediatamente presentaba con claridad y desde el lado afirmativo lo que era correcto. Obviamente, toda invención filosófica hecha por los hombres, basada en sus tradiciones, quedaba desprestigiada. Jesús no lo hacía con intención, simple y llanamente vino a declarar la verdad, vino a traer la luz para iluminar las tinieblas. Ese era su plan y su misión. Pero esta luz fue malentendida por los hombres de su época. Pero a través de lecciones objetivas, didácticas, Jesús quería llegar al corazón de esos mismos dirigentes y del pueblo que le seguía. Estos se habían convertido en seguidores de los dirigentes, ya no seguían la verdad de Dios. Ellos hacían solo lo que los dirigentes del Sanedrín decían. Y cualquier persona que decía lo contrario era vista como divisionista, cismática, disidente. Jesús, en su gran amor, quería ahora ayudar a estos dirigentes para que clarificaran el camino de los seguidores, a fin de que en el día del juicio final estos no tuvieran que sufrir las consecuencias de no haber seguido el camino correcto. Porque si hay alguien a quien Dios va a reclamar en el día final, en primer lugar, va a ser a los dirigentes a quienes se les encomendó el cuidado del pueblo para la enseñanza. Y si estos se opusieron a los mensajeros que Dios enviaba para clarificarles el camino y ayudarlos, Jesús había enviado mensajeros, profetas, apóstoles, él mismo Jesús había venido. ¿Para qué? Para poder ubicar a estos dirigentes a fin de que ellos ubicaran a todo el pueblo por el camino correcto. Así es como funcionaba la tarea de Dios desde el Antiguo Testamento. Esto no era cosa nueva. Lo que Jesús estaba haciendo no era algo advenedizo. Era algo que se conocía en su pueblo y en su nación. Vamos a descubrir hoy por qué la razón de la curación del hidrópico. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros en el día de hoy, para poder entender cada frase, Señor, de tu palabra, a fin de poder, Señor, poner por obra en nuestras vidas tus enseñanzas. Te rogamos que todo lo que aprendamos, Señor, se atesore para siempre en nuestros corazones, para que se traduzca, Señor, en acciones en nuestra vida. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. El libro de San Lucas registra precisamente este milagro.
Vamos a leer de qué se trata el milagro. Es una parte corta, la del capítulo 14 de San Lucas, donde se habla acerca de este milagro, desde el versículo 1 en adelante. San Lucas capítulo 14, versículo 1. Dice la Escritura: aconteció un día de reposo, un día sábado. Aquí ya vamos empezando con algo interesante. El asunto tenía que ver con el día sábado en esta ocasión. ¿Qué estaba pasando? Que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Así que Jesús había ido a comer a la casa de un gobernante. El acto de ir a comer a una casa era un acto de cortesía, tanto del que invitaba como el que recibía. Pero en este acto de cortesía había algo especial que Jesús quería hacer. Sin duda, en este acto de ir a comer a una casa, que Jesús lo compara en Apocalipsis 3:20 como el acto de llegar con su evangelio. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, su palabra, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto significaba que cuando se le invitó a Jesús para ir a comer a la casa del fariseo, tenía la intención de poder conversar con Jesús acerca de las maravillosas verdades que traía. Sin duda, el fariseo, para haberlo invitado a Jesús, tenía interés en conocer qué cosa enseñaba Jesús y qué pensaba, a la vez que era un gobernante. Con esto Jesús estaba demostrando que las personas que están en cargos importantes dentro de los gobiernos y que quieren aprender la verdad de Dios deben de ser acudidos. Jesús aceptó esta invitación. Pudiera ser que algunos pensaran y dijeran, seguro que van a hacer algunos acuerdos políticos. Pero no, Jesús no dejaba lugar a que esto se pensara ni por un solo segundo. ¿Qué cosa hacía cuando lo invitaban? Su trabajo era ir y predicar en esa mesa, enseñar el evangelio. Un acto de cortesía y de cultura es hablar en la mesa acerca de las cosas que tienen que ver con la salvación. Uno de los temas más importantes que se debe tocar en una mesa es la palabra de Dios. Mientras todos están almorzando, comiendo, cenando, es el mejor momento para que haya una conversación sobre asuntos de Biblia, sobre asuntos del plan de la redención. Hoy por hoy ha cambiado mucho el asunto y muchas veces la mesa ya no es un acto de cortesía, sino de comilona nada más, donde el asunto ya no entra a tallar con lo que Jesús había enseñado, hablar acerca de las cosas que tenían que ver con lo celestial. Muchos piensan que cuando están en una mesa no pueden hablar acerca del tema religioso, no pueden hablar acerca de los principios de la Biblia. Sí tenemos que hacerlo. En una ocasión, una persona había invitado a varios de nuestros hermanos a su casa, y cuando alguien por ahí tomó la batuta para poder hablar de las cosas de Dios, alguien por ahí se molestó y dijo, ¿por qué tienen que hablar acerca de eso en la mesa, en la hora de comer? Error, falta de cortesía de esa persona. No sabía lo que estaba hablando. Se puede entender eso de personas que no conocen el Evangelio, pero de los que conocen sabemos muy bien que la mesa es el mejor lugar para hablar de las cosas de Dios. Por eso Jesús comparó, ¿no?, su palabra con eso. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, mi palabra, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Relacionó la comida material con la espiritual. Pero bien, ¿qué pasó en esta ocasión? Sigue diciendo: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. ¿De qué discutían normalmente los fariseos? Como se puede ver en todo el registro de este milagro, de esta curación, se ve que la discusión estaba en relación con el día sábado. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué cosa más dice el texto? Fíjense lo que dice ahí. Mientras nuestro hermano busca, yo sigo leyendo.
lo que dice en el versículo 2. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, que eran todos los que estaban ahí. Obviamente, si era la casa de un gobernante fariseo, los fariseos estaban allí. A esta gente siempre le gustaba estar ahí, entre los que eran los más ricos, los más destacados. No se perdían ni una reunión como esas. Ahí tenían que estar. Y les gustaba siempre a ellos los primeros asientos. Por eso Jesús, después de esta curación, habla acerca de una parábola de la cena de bodas. Y allí presenta cómo en esa parábola hay hombres que buscan el primer lugar. Así que entonces, estos estaban allí. Y estaban especialmente, dice, para acecharle a Jesús. ¿Y Jesús qué cosa les preguntó? Versículo 3. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ajá. O sea, aquí el problema de la discusión por lo que le acechaban a Jesucristo era el asunto del día sábado. Cada vez que lo invitaban a Jesús, todos estos hombres, solo era para discutir sobre el asunto del sábado. No discutían casi sobre otros asuntos. Raras veces hablaban de los demás mandamientos, ¿no? Hablar acerca de si Dios está en primer lugar, de los juramentos, hablar acerca de, por ejemplo, honrar padre y madre, o de los demás mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio. Todo eso casi muy pocas veces era tocado por ellos. Como que lo daban por sentado, ¿no? Obviamente, pues son las reglas morales, ¿no? Pero el tema clave acá de discusión de este tipo de personas, intérpretes de la ley y fariseos, era el ataque por el día de reposo. Jesús era un defensor del día sábado. Sus temas estaban relacionados más en cuanto al sábado. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino hace 2000 años, encontró que el día de reposo estaba siendo maltratado. Se habían impuesto 39 reglas para poder guardar el día sábado que hacían difícil y una carga pesada, un yugo de esclavitud el día sábado. Así que el día de reposo ya no era reposo. Y como este era el punto central, era la piedra de toque de la discusión entre todas las sectas judías y la creencia de Jesucristo, que es el cristianismo. Así que entonces el cristianismo se hallaba en conflicto con las ideas de estos dirigentes del Sanedrín, tan solo por el asunto principal del día sábado. El pueblo de Dios para estos últimos días también va a tener conflicto con todas las creencias en el mundo en relación con el día de reposo, porque el Evangelio tiene como centro al día sábado. Por eso eran las discusiones con Jesús. Y en esta ocasión, estos estaban dando a entender que el día de reposo no debía de ser guardado como había mandado Dios a través de Moisés. Ellos aparentaban emplear la ley de Moisés diciendo sábado, pero cuando querían enseñar de que ese sábado había que guardarlo al estilo de Dios, no lo guardaban así, sino que hacían que la gente lo guardara al estilo de ellos. Tal es así que para el sábado exigían el cumplimiento de las 39 reglas que ellos establecieron en la Mishnah. Tú puedes buscar a través de internet la Mishnah y buscar cuáles eran esas 39 reglas del día sábado. Búscalas y las vas a encontrar y te vas a dar cuenta de que todas esas reglas eran un disparate. No tenían nada que ver con la felicidad del hombre. Dios había dado las reglas para el día sábado y para los demás mandamientos totalmente calibradas como para poder dar un resultado de felicidad. Los que entonces guardaban esa ley de Dios de acuerdo con los mandamientos que Dios pedía y de acuerdo con cada una de sus exigencias que Dios daba en cada precepto, veían que el resultado les traía felicidad y alegría. El que se tuviera que descansar en el sábado, dejando todas las labores comunes y ordinarias de la semana, para pasar a hacer solamente lo que tenía que ver con la adoración a Dios,
hacía que el hombre pudiera descansar de sus labores, tanto mental como físicamente, al dejar sus negocios, al no hablar más de la compra y la venta de lo que hacía durante la semana, al descansar de puesta a puesta del sol, al evitar que las esposas se dediquen a la cocina ese día, se lograba que ellos todos pudieran estar despejados para recibir todo el conocimiento de Dios sin interferencias mentales, sin interferencias físicas. Entonces, cuando escuchaban todo el Evangelio en el día sábado, salían llenos y repletos de energía, una energía real, donde podían venir decaídos en la mañana, pero salían felices y contentos al terminar el día. ¿Por qué? Porque salían repletos de conocimiento para saber qué es la vida, cómo enfrentarla. Por tanto, entonces el día sábado, así guardado, despejándose por completo con estas 3 reglas, ¿no? ¿Cuáles eran las 3 reglas? De puesta a puesta del sol, dejar de comprar y vender por completo todas las cosas comunes de la semana, las transacciones, y dejar de cocinar en el día de reposo. Estas 3 pequeñas cosas simples, sencillitas, que tenían sentido y lógica, porque si voy a ir a una reunión, tengo que ir a concentrarme en lo que van a decir. Así que por eso Dios decía, como te tienes que concentrar, hijito, entonces ¿sabes qué? Ese día te doy libertad. No vas a trabajar, no vas a comprar, no vas a vender, para que no pienses en nada de eso y te concentres en lo que te voy a enseñar. ¿Qué cosa enseña Dios cada sábado? Enseña la vida, cómo se vive. San Juan capítulo 6, versículo 63, nos dice claramente la Escritura, ¿para qué es el sábado? El sábado no es para reunirse socialmente, por favor. Si es verdad que los cristianos buscan sociabilidad entre ellos, el día sábado es para ir a sentarse a escuchar, a recibir de Dios la instrucción, las instrucciones que nos van a ayudar a conducir en nuestra vida. Eso es lo primero que tenemos que entender. Cuando llegaba el día sábado, era para que la gente pusiese atención a las palabras de Dios, porque como Dios es nuestro Padre, está comprometido a guiarnos, a criarnos como hijos y a darnos las instrucciones para las cuales podamos nosotros tener sabiduría para enfrentar la sociedad y la vida. Estamos en un mundo donde tenemos que aprender a convivir todos para que haya armonía, para que dentro de esa sociedad podamos saber cómo debemos comportarnos los unos con los otros. Para eso precisamente era cada sábado. ¿Para qué? Para que todos vivieran en armonía. Pero cuando ellos venían cada sábado en los tiempos de Jesús, desgraciadamente, los dirigentes no enseñaban eso. Se la pasaban en ceremonias, en ritos, en cánticos, y con eso llenaban prácticamente el día de reposo. Era una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque el sábado era para más. La parte central del día sábado era el enseñar la ley y los profetas. Esa era la parte educativa, era la parte de la clase, donde venían a su escuela para aprender. Eso eran las sinagogas en el pasado. Pero lamentablemente, los dirigentes judíos de la época de Jesús habían hecho de lado todo esto y se la pasaban en sus ceremonias y tradiciones. San Juan 6:63, Jesús había declarado: el Espíritu es el que da vida. Nada de la carne aprovecha para algo. Todo lo que era carne era solamente las filosofías de ellos, sus tradiciones, sus ceremonias, sus rituales. Todo eso era la parte simplemente que se llamaba la carne. Todo eso no ayudaba. Simplemente era el tejido, el adorno. Pero el mensaje era el Espíritu. Y Cristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso era lo que valía. Tal es así que entonces Jesús quería que al llegar el sábado se enseñara eso. Que se le pudiera decir a la gente para qué fue creada, de dónde viene, hacia dónde va, cómo debe desempeñarse en la vida diaria. Y para que esto se facilitara para la gente,
Dios había dado todas las instrucciones de la vida de cada uno de los patriarcas y los profetas y los reyes. Tal es así que cuando uno hacía el repaso de la vida de cada uno de estos personajes, cada capítulo, cada parte de la existencia de ellos, tenía una lección. Las lecciones eran de convivencia social. Era el pacto de Dios que estaba haciendo con el mundo entero, tal como le había dicho a Noé, cuando le dijo al salir del barco: y ahora yo voy a poner mi arco iris, y será la señal del pacto que yo haré contigo, con tu descendencia, con tus hijos, con todos los que vengan después y aún con los animales de la tierra. Era un pacto global que Dios ha hecho y su pacto nunca va a ser cambiado, ni otro pacto se necesita en este mundo, solo ese. Así que entonces Dios había hecho ese pacto y había enseñado la educación necesaria para la convivencia social y la armonía. Eso es lo que ahora debe primar. El mundo entero hoy debe escuchar el pacto global que Dios tiene. Los que llevan el mensaje final son los que llevarán este pacto global al mundo y harán conocer, educarán casa por casa hasta la última casa. Hemos de educarla a la gente en el pacto de Dios, que es la palabra de Dios, para que entonces haya armonía, amor verdadero, donde todo sea equilibrado. Los hombres, cuando quieren hacer algo como eso, se desequilibran y hacen lo que les gusta, pero no hacen lo que es correcto. Así entonces empeoran la situación. Pero bien, Dios había dejado toda esta enseñanza para que estos dirigentes pudieran darla. Ellos debían reunirse cada sábado para enseñar la ley y los profetas como debía de ser. Lamentablemente, los dirigentes judíos venían, leían un trozo de la ley y ellos interpretaban la ley. Regresando a San Lucas capítulo 14, nosotros vemos lo que estaba ocurriendo en la escena. Capítulo 14, versículo 3. Leemos lo que dice allí. Fíjate lo que dice allí, cómo estaban en ese día reunidos. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos. ¿Por qué se les decía intérpretes de la ley? Bueno, porque ellos sacaban las interpretaciones de la ley. Ellos se daban el título de ser grandes intérpretes de la ley y la interpretaban de acuerdo con su criterio. A eso se le llamaba tradición. Tal es así que ellos leían un mandamiento de la ley de Dios: acuérdate del día sábado para santificarlo. Y una vez que leían eso, comenzaban ellos a darle su explicación en lugar de comparar un texto con otro de la Biblia. Y entonces terminaban leyendo la ley, pero haciendo lo opuesto de la ley, enseñando lo que la ley en realidad no decía. Libro de San Marcos, fíjense cómo Jesús les había dicho acerca de esto a estos fariseos. ¿Por qué es que el Señor les hablaba así? O vamos a San Mateo capítulo 23 primero, para leer allí qué cosa les reclamó Jesús. San Mateo capítulo 23, versículo 1 al 4, escucha bien lo que dice. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Fíjate lo que dice ahí, sobre la cátedra de Moisés, las enseñanzas que dejó Moisés. Y allí en el lugar donde se tenía la lectura de los libros de Moisés, sobre la cátedra de Moisés, se sentaron los escribas y los fariseos. Allí empezaron a enseñar. Y hablaban acerca de lo que decía supuestamente Moisés en cuestión de las leyes. Hasta allí Cristo dijo: haced como ellos dicen. ¿Por qué? Porque están diciendo lo que Moisés decía. Pero no hagáis como ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos hacían sus tradiciones. El verso 4 por eso sigue diciendo: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué les parece? Así que entonces ellos declaraban la ley en lectura.
pero en el momento de tener que enseñar, ataban cargas pesadas sobre los hombros de los hombres y ellos mismos ni siquiera las querían llevar. Todas esas reglas que hacían ellos eran sus reglas tradicionales, sus interpretaciones personales, su experiencia individual llamada la tradición de los ancianos y de los padres. Entonces querían que la gente tuviera que ser santa al estilo de la santidad de ellos. Por eso es que la palabra fariseo significaba santo, es decir, modelo de santidad. Y entonces ellos querían ser el modelo. Ya no dejaban que sea la palabra de Dios el modelo. Y ellos imponían reglas arbitrarias. Tal es así que hicieron un sistema de organización de acuerdo con sus ideas filosóficas, su experiencia y las reglas que ellos querían imponerle al pueblo. Entonces, cuando Jesús predicaba la sola Biblia, chocaba con las enseñanzas de ellos porque ellos habían puesto reglas para poder controlar a la gente y someterla, mientras que las reglas de Dios eran para aplicar cada individuo a su vida esas reglas y que creen armonía social. De eso se trataba. Cuando se siguen las reglas de la Biblia, individualmente, en la búsqueda de la salvación, se obtiene la armonía con todos los demás y la tierra se convierte en un pedazo de cielo por la actuación de los hijos de Dios que siguen al pie de la letra las enseñanzas de la Biblia. Eso era lo que Jesús quería. Pero estos hombres no habían hecho eso. ¿Qué habían hecho? En lugar de enseñar las palabras de Dios, se las habían retenido dentro. Se las guardaban para sí. Allí las tenían y en lugar de comunicarlas a la gente, le daban a la gente el conocimiento de sus tradiciones, sus interpretaciones. Es increíble. Eran personas que eran hidrópicos espirituales, se habían retenido todo el agua de vida dentro de ellos, no la impartían, se estaban enfermando. ¿Por qué? Porque en lugar de impartir la palabra, impartían su enfermedad, su cojera, su deformidad por causa de la hidropesía que llevaban. Estaban repletos de líquido mezclado con retención de sal. Toda la sal, Cristo dijo en San Mateo capítulo 5, vosotros sois la sal de la tierra. Por tanto, la sal son las buenas acciones que se tienen que dar a conocer al mundo. Vosotros sois la luz del mundo, acompañó a esa enseñanza de la sal de la tierra. Entonces estos se retenían toda la enseñanza correcta de Dios y sacaban las tradiciones que eran su enfermedad. ¿Su enfermedad en qué estaba basada? En buscar el dominio, la imposición, que a ellos tuvieran que postrárseles diciendo rabí, rabí. Eso buscaban ellos. ¿Cómo vas a venir a tratar mal al rabí? Más respeto con el rabí. Oye, pero solo es el rabí. ¿Cómo? ¿Qué estás hablando contra el ungido de Dios? Tú no te puedes tutear con él. ¿Qué te crees? No puede ser, pareces un gallito peleador frente a ellos. No vas a hacer pues eso. Los adoraban, los idolatraban. ¿Por qué hacían eso? Porque ellos mismos querían ser idolatrados. Eso era una enfermedad pestilente que tenían. Y esa enfermedad salía a relucir por haberse retenido la verdad, por no impartirla. Callaban la verdad y por más que ellos pudieran haberla oído, la hacían de lado y daban prevalencia a su tradición. La regla del manual dice, las formas tienen que estar primero. Así su enfermedad, que apestaba, salía a relucir en lugar de dar a conocer la palabra de Dios. Cuando Jesús les decía estas cosas, les chocaba. Los oyentes que no estaban capacitados en la verdad, inmediatamente creían que Jesús los estaba criticando o los estaba atropellando. ¿Pero por qué habla así de ellos? ¿Por qué no habla de otros temas mejor Jesús?, decían. Pero es que no estaban razonando que Jesús estaba sanando a esos hidrópicos espirituales. Los quería curar para que no tuvieran que llevar
ningún tipo de falsedades al pueblo, puesto que ellos iban a ser los primeros en ser reclamados, ya que el mundo no creía en el Evangelio, no por los laicos, sino por los dirigentes que veían que esos dirigentes, aunque tenían las escrituras del Antiguo Testamento, no las aplicaban ni las leían, preferían sus tradiciones. Entonces Jesús tenía que arreglar eso. Lamentablemente, su pueblo había sido mal instruido. No se les había enseñado que cuando llegara el gran Silo, que era Jesucristo, vendría para poder reunir a las gentes a su alrededor y enseñar y educar. Su trabajo era ese. Jesús había venido a educar. Había venido a poner en orden las cosas para decir esto se hace, aquello no se hace. Lamentable y desgraciadamente, como les habían instruido a ellos, que simplemente la sinagoga, el lugar del reposo del día sábado, era para tan solo hablar acerca de cuestiones sociales, donde había que tener cuidado de lo que se decía porque no vayan a pensar mal los oyentes, los que venían. Entonces no se enseñaba la educación. ¿Te imaginas que un profesor tenga que enseñarte hoy día matemática y tenga que enseñarte sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, pero de pronto vienen por ahí algunos que se sientan que son médicos, abogados, jueces, y ellos vienen pues para poder escuchar esa enseñanza del matemático? Y el matemático, en lugar de enseñar suma, resta, multiplicación y división, para poder, entre comillas, quedar bien con los que han venido, comienza ahí a hablar de cosas alturadas, así que la medicina, que los grandes abogados, que los jueces, tenemos grandes obras que se están haciendo por ellos. Esto hubiera sido lo peor que hubiera hecho este matemático, porque ellos vienen a escuchar su matemática, no vienen a escuchar acerca de sus carreras porque ya están aburridos hasta de ellas, entre comillas digo. Ellos quieren escuchar esa palabra que trae el matemático. Para eso vinieron a sentarse en un salón de matemática. ¿Comprendes? Cuando tú vienes a la iglesia, vienes a sentarte para escuchar las historias de la Biblia, para ver cuáles son las formas y caminos que Dios enseñaba para andar por ellos y qué pasaba con los dirigentes reyes de la época para que tuvieran que ellos seguir el camino de Dios y cuando estaban equivocados, cómo reprenderlos y llamarles por el buen camino para que no se maten, no se pierdan y salven más bien a los demás. Jesús había venido así como un gran médico, como un gran educador, como un gran maestro. Había venido a curar los errores, había venido a enseñar cómo se tenía que vivir, había venido a instruir, era el gran instructor. Así era como se le conocía a Jesucristo, el maestro de los maestros. Pero increíblemente, tanto habían llenado de sentimentalismo a la gente de la época de Jesús que pensaban que ir a la sinagoga era para escuchar temas sentimentales y cursis, pura cursilería. Hoy día vamos a hablar acerca del enamoramiento, vamos a hablar acerca del amor, pero no era el enamoramiento que la Biblia enseña ni el amor que Dios enseña, eran simplemente sus cursilerías. Y esto era odiado por Jesús porque en lugar de educar estaba destruyéndola a la gente y los de afuera ya no culpaban a los dirigentes que parecían tan pero hermosos, que vestían de blanco y parecían grandes maestros. No, la gente de afuera criticaba a toda la nación judía porque decían que los judíos eran los más hipócritas de la tierra. Increíble. ¿Por qué se habían ganado todo eso? Por ser gente que solo daban discursos cursis, pero no daban enseñanza, profecías, instrucciones, leyes. Esto era lo que los iba a hacer grandes. Deuteronomio capítulo 4, fíjense cómo el Señor había declarado a Moisés que la verdadera enseñanza que debían de testificar ante el mundo los israelitas era esta. Deuteronomio capítulo 4, versos 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra,
porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Fíjate qué cosa era el hecho de que la nación judía tuviera que enseñar estos estatutos, porque dice: cuando oigan estos estatutos y preceptos las otras naciones. ¿Cómo lo van a oír? Cuando tú les predicas. Pablo dice: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos capítulo 10, versículo 13 hasta el 16. Así es como entonces era la enseñanza. Tal es así que entonces Dios quería que su pueblo se encargue de dar a conocer las leyes, para que cuando los demás pueblos escucharan esto, supieran que el pueblo de Dios era sabio e inteligente, que Dios les había dado conocimiento. Entonces, en los días de Jesús, los dirigentes habían dejado ese camino ya por años, casi 700 años antes, desde los tiempos de Oseas. Ya Oseas había escrito cómo Dios reclamaba. Vamos a ver lo que dice el profeta Oseas. Libro de Oseas, capítulo 4. Fíjense lo que pasaba en ese tiempo. Libro de Oseas, capítulo 4, versículo 5 y 6. Fíjense lo que dice acá. Oseas, capítulo 4, verso 6, vamos directo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué te parece eso que dice el Señor? Es clarísimo. ¿Qué estaba pasando? Estos dirigentes, estos sacerdotes, estaban puestos para dar a conocer la ley, pero ya no querían saber nada con la ley. La habían hecho de lado. Ellos preferían sus tradiciones, preferían sus invenciones, su experiencia personal, en lugar de dar la vida, que era la ley de Jehová. Fíjate lo que se dijo de los sacerdotes. Malaquías capítulo 2. ¿Cuál era su trabajo? Versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Qué te parece? Los dirigentes habían sido puestos solo para dar a conocer las leyes de Dios. Su trabajo era eso, para eso se les pagaba, de eso vivían, porque tenían que dar a conocer la ley. Pero ahora dice el Señor: yo te boté del sacerdocio, te hice despreciable, te he sacado. Cuando Cristo vino, había hablado con estos dirigentes, les había predicado. Todos los días Jesús había salido dando ejemplos, ilustraciones, milagros, parábolas, para hacer entender a estos dirigentes cuál era el camino. Vino como un gran maestro enseñador para que los demás siguieran su ejemplo. No era complicado. Jesús no era como esos enseñadores, todos complicados, con palabras difíciles, haciéndoselos muy interesantes, tratando de llamar la atención hacia sus personas. No, Jesús no perdía el tiempo en vanidades. Lo que Jesús hacía era enseñar las lecciones con sencillez, de la manera más sencilla, como a niños. Nada mejor se podía esperar de un gran Dios tan sabio. Pero esta gente, antes de escuchar a Jesús, primero lo miraban de pies a cabeza, a ver si tenía algún defecto en lo que había venido, en la ropa, en el peinado, en cualquier otra cosa. Todo estaban mirando en detalles superfluos. Se notaba qué tipo de gentes eran, que solo vivían de la superficie, superficiales, inservibles. Pero Dios quería hacer cosa grande de ellos. Haré más precioso que el oro fino al varón. Era el deseo de Jesús. Así que entonces Jesús venía y enseñaba. Daba esas clases sencillas con cada cosa que daba, para que estos, al comprender, al oír las palabras de Jesús, pudieran darse cuenta del camino y a su vez pudieran enseñar de esa manera al pueblo.
Jesús vino a demostrar que el pueblo sí quería. Estos dirigentes hacían creer que el pueblo no quería nada con ellos. ¿Qué iba a querer, pues, si ellos no daban instrucción? Era como que te matriculas al colegio y cuando llegas al colegio sale el profesor adelante y comienza a decir: muy bien, alumnos, yo soy su profesor de inglés, soy su profesor de lengua o de historia, etc. Hoy día les voy a hablar acerca de la historia del Perú. Pero antes les quiero contar, ¿saben qué? Me fui a Disneylandia. De Disneylandia me pasé a París. Y de París me pasé hasta España. Maravilloso. Bueno, creo que ya es la hora. Hoy día vamos a quedar ahí. Entonces estos chicos solamente han ido a escuchar un momento de chisme y de cuento. Han perdido su tiempo. Los padres, cuando se enteran de eso, sacan a sus hijos de ese colegio inepto. Entonces, eso pasaba con estos dirigentes de la época de Jesús, que en lugar de centrarse en enseñar la ley, fíjate cómo Dios les está reclamando. Eran mensajeros para llevar la ley. Pero porque dejaron la ley, yo también los deseché a ustedes, dice el Señor. Obvio. Si tú contratas un profesor para que enseñe matemáticas a tu hijo y en lugar de enseñar matemáticas a tu hijo viene a hablarle de Goku, obviamente tú no vas a querer saber nada con él. Y debes decir: ¿sabe qué? Discúlpeme, profesor, puede retirarse. Yo necesito a alguien que instruya a mis hijos en la educación matemática porque tienen que dar examen. Y usted me va a venir a hablar aquí de dibujos animados, usted me está haciendo perder el tiempo. Así también Jesús vino, como el dueño, vino a reclamar lo que se estaba haciendo mal, pero estaba tan lleno de misericordia y de amor que en lugar de sacar a estos dirigentes de la noche a la mañana, quitarlos de su cargo, les dio la oportunidad primero de que lo escuchen. No vino como un grande. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiera venido como un gran sumo sacerdote, todos esos oyentes hubieran dicho amén a todo lo que él decía. Amén, muy bien, Jesús, todo lo que dices está correcto. Pero hubieran seguido tan necios e ignorantes como al principio, porque no hubieran creído aprendiendo de él, sino solo porque decía él sí, sí, no, no, ya que era el sumo sacerdote. ¿Para qué servía eso? Si Jesús tuviera que venir en este tiempo, supongamos, ¿no? ¿Tú crees que él vendría como un físico? No. ¿Crees que vendría como un gran matemático? No. Pudo haberlo hecho. Hace 2000 años no se quedó en matemática, ni en física. Y eso que lo conoce todo. ¿Tú crees que Jesús ahora vendría como un gran artista de cine? No. ¿Tú crees que Jesús vendría ahora como un gran juez, un gran médico, etcétera, etcétera, etcétera? No digo con eso que cada carrera tenga su lugar. Digo, ¿tú crees que hubiera venido así? No, ¿sabes por qué? Porque la gente se le hubiera pegado solo porque era muy destacado en una carrera. Y a todo lo que él hubiera dicho, cualquier cosa, ellos hubieran dicho amén. Sí, todo está bien, pero no lo hubieran hecho. ¿Sabes por qué? Porque para hacer lo que Dios pide, no basta con oír. Hay que, aparte de oír, estudiar. Hay que dedicarse. Hay que consagrarse. Eso se llama consagrarse. Consagrarse en la iglesia significa que buscas la Biblia. Muchos piensan que consagrado es el que ora todo el día. No, el que ora todo el día no es consagrado. Si te vas entre los budistas, esos hacen todo el día rezos. No. Consagración es que te dedicas al conocimiento. ¿Qué dice Dios? ¿Qué enseña este libro? Te consagras a Dios. Entonces, cuando el Señor hubiera venido así como un grande, la gente no se hubiera consagrado, no lo hubiera hecho. Solo porque tenía un gran cargo y se presentaba como una gran eminencia, la gente se hubiera postrado a sus pies. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué queremos gente hipócrita que solamente se une a una iglesia cuando ve que su pastor puede ser un gran destacado? Cuando ve que su dirigente está reconocido por las grandes naciones y los grandes de la tierra. ¿Para qué? Eso es hipocresía. No sirve para nada. Lo que hace Dios es distinto. Dios quiere educar. Quiere que su pueblo, más allá de tan solo saber que Él es Dios,
también estudie lo que Él dice y que viva de sus palabras. Así que entonces Dios pide eso. Por eso Jesús vino de la forma menos llamativa, de una manera en que podía ser lo más sencillo posible. Y allí comenzó a instruir y mostró que la gente que tomaba interés en sus instrucciones llegaba a convertirse en gente semejante a Él. ¿Te diste cuenta? En cambio, los dirigentes, que se creían muy superiores, miraban a Jesús de pies a cabeza y en lugar de escuchar lo que estaba enseñando, estaban pensando y diciendo: si tú fueras el que nos tiene que dirigir, qué lástima. Tú no gustas de vestirte como nosotros. Tú no te arreglas como nosotros ni buscas las grandezas que nosotros. Al contrario, tus enseñanzas nos vienen a decir: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esta gente llegaba a decir: ¿acaso por tus buenas acciones nada más la vamos a pasar bonito en esta tierra? Se notaba que esta gente no conocía de las leyes divinas. No había entendido lo que Dios había dicho acerca de lo que serían ellos si seguían las leyes. Libro de Éxodo, capítulo 19. Fíjate cómo Jesús había instruido en el pasado por medio de Moisés a su pueblo con el nombre Jehová, porque Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Dice el texto bíblico: ahora pues, Éxodo 19:5, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjate lo que estaba diciendo Dios. Iba a ser de ellos un tesoro especial sobre todas las naciones. Solo bajo la condición de que éstos pudieran ponerse a sus pies, aprender de su instrucción, de sus leyes. Y al hacerlo, el resultado sería que se convertirían en esa promesa. Serán mi especial tesoro. Lamentablemente, estos solamente se habían retenido. Moisés dice, Abraham dice, así dice, el jefe dice, el pastor dice, el sacerdote dice, el dirigente dice, las leyes que hemos puesto nosotros, el manual dice. Pero no había un así dice Jehová. Estaban repletos de eso y por esa razón estaban hidrópicos. Se estaban reteniendo el líquido dentro, la verdad dentro. No la podían expresar porque ellos mismos no vivían de esa verdad. Eran hidrópicos espirituales. Más aún, una de las causas de la hidropesía es precisamente el estar en sitios demasiado calientes, calurosos, estar demasiado sedentario, sentado. Esta gente, estos fariseos, estaban claramente expuestos a través de este hidrópico. Tal es así que entonces Jesús les estaba diciendo: ustedes son sedentarios espirituales. En lugar de ir a comunicar este evangelio al mundo, se lo están reteniendo para ustedes. Ellos decían: si no te circuncidas, tú no puedes ser parte del pueblo. Y aunque estos guardaran los mandamientos de Dios que los hacían hijos de Dios, aunque guardaran los gentiles los mandamientos, esta gente los rechazaba porque decía: no, puedes guardar si quieres todos los 10 mandamientos, puedes guardar todo lo que dicen los profetas, pero si no eres circuncidado no hay nada contigo. Cerraban la puerta con la pared intermedia, que era la circuncisión. No dejaban que otros se salvaran, cerraban la puerta a los que querían entrar. Por eso Jesús les reclamó. Ellos pensaban que cualquier persona incircuncisa, por más que guardara toda la observancia de la ley, no merecía ser llamado hijo de Dios. Para ellos no valía tanto la creencia en la palabra de Dios
como el tener que participar de la organización judía siendo circuncidado. De lo contrario, no valía lo que tú hacías. Y mira lo que les dijo el apóstol Pablo, libro de Romanos, capítulo 2. Fíjate lo que les dijo aquí el apóstol. Directamente, el apóstol no tenía pelos en la lengua para salvar a su pueblo. Había que ayudar a sus dirigentes y se les tenía que decir las cosas claras. Obviamente, estos, por su falta de instrucción y cultura, veían un ataque en lo que decía Pablo y lo que decía Jesús y lo que decían los apóstoles. Nunca creían que los estaban educando, porque ellos creían ser los grandes educados. Hacían sus grandes maestrías y por eso decían que nadie les tenía que enseñar. Y cuando alguien estaba hablando como se está hablando hoy, decían, nos están criticando. Muy sagaz y astutamente nos están criticando. Como que estuvieran hablando bien de nosotros, pero en realidad nos están criticando. Esto se las sabían todas, menos las buenas. Es increíble. Dice Romanos capítulo 2. Verso 25, miren lo que les dijo Pablo a toditos ellos. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. ¿Viste? Y sigue diciendo más. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso, el que no está circuncidado, porque ya sabes que se tenía que circuncidar a la gente para que sea descendiente física en la carne de la nación judía. Porque a Abraham se le dijo, circuncidarás a todo varón que nazca en tu casa. La circuncisión era la operación del prepucio del genital masculino, para que esa marca en su prepucio fuese vista constantemente por los hombres para recordar que un día Dios le había dicho a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré la señal del pacto en ti. Así que la señal del pacto era la circuncisión para que éstos andaran en la educación, en la perfección. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, Salmo 19:7. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, Salmo 119:1. Así que lo que Dios estaba diciendo a Abraham es esto: anda delante de mí en obediencia a mis preceptos, estudia mis mandamientos, educa en mis mandamientos, camina conmigo. Y yo te voy a dar una señal para que siempre se acuerden tus descendientes de que así se camina conmigo, en educación, no en imaginación, no en emoción, no en sensación, no en cursilería, sino en estudio, en conocimiento de las leyes que yo te voy a enseñar. Anda delante de mí así, y entonces la señal del pacto tendrá valor, la circuncisión. De lo contrario, así te circuncides no te sirve para nada. Y Pablo por eso les está recordando eso. Les está diciendo, vale tu circuncisión, pero si te educas en la ley. Si no te educas en la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión total. Y si el incircunciso, sigue diciendo, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será su incircuncisión tenida como circuncisión? Y el que físicamente, verso 27, es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Te diste cuenta ahora? Jesús les llamaba la atención, así también como Pablo, y les hacía comprender que el hecho de que sean descendientes físicamente de Abraham no los hacía pueblo de Dios. En otras palabras, les estaba diciendo, miren, ustedes son muy crédulos de lo que ustedes llaman sistema organizativo con su circuncisión, pero están males, decía Jesús, porque la verdadera organización es en el conocimiento de la ley, en la educación. Eso es andar en armonía con el cielo y con el prójimo. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. 10 mandamientos, leyes, palabra de Dios. Eso era lo que Jesús buscaba. Estaba haciendo que la organización sea organizada y que no sea una organización desorganizada. Increíble, ¿no? Eso era lo que estaba pasando. Pero esta gente inmediatamente atacaba a Cristo y le decía a la gente,
Jesús es un disidente, está contra la organización, no le hagan caso. Él está contra el templo porque ha dicho que va a destruirlo en 3 días. Y el templo, llamado así, era la organización, era el fundamento, la economía de todos los hebreos. Así que entonces a Jesús lo acusaban de hacer lo contrario. En lugar de recibir la educación, rechazaron la educación porque se creían muy educados cuando no tenían nada. Que les dijeras eso, que tú les dijeras a ellos, lo que pasa que no tienes educación, inmediatamente te decían, ¿y cuál es tu problema? Ya no tenemos educación, ya corre por tu lado, pues. Hazte tu iglesia, haz lo que tú quieras. Nada, eran cerrados, tercos. Habían buscado un camino de perdición y no querían dejarlo por su orgullo. Bien que podían hacerlo, pero creían que la gente iba a estar de parte de ellos cuanto más orgullosos se mantuvieran. ¿Y por qué mucha gente prefería a ellos? Porque eran igual que ellos, no eran mejores. Y por esa razón rechazaban el mensaje de Jesús. Igual será hasta los últimos días. Dentro de nuestra iglesia y fuera de ella se verán los mismos síntomas, porque el enemigo de las almas es el mismo en todos los tiempos. Muy bien, teniendo ahora todo eso en cuenta, resulta que Jesús presentó al hidrópico delante de ellos y les estaba mostrando esa condición. Ellos sabían muy bien que la hidropesía tenía causas. Las causas eran la retención de líquido con sal por la vida sedentaria, por estar demasiado al calor. Todas estas cosas le producían el resultado de este mal. Y rápido captaron lo que Jesús quería decirles. Estos estaban discutiendo con Jesús de tradiciones, mientras que Jesús les estaba diciendo, eduquemos en las leyes, eduquemos en el así dice Jehová, en el escrito está. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vosotros no oís las palabras de Dios porque no sois de Dios. Esas eran las discusiones. Lee el libro de San Juan capítulo 8. Y mientras discutían de eso, Jesús les hacía comprender que ellos se estaban reteniendo la verdad, mientras que Él cada sábado la estaba comunicando. ¿Es necesario sanar a los hidrópicos cada sábado? ¿Es lícito sanar un hidrópico en sábado o no? ¿Es lícito enseñarle que no se retenga la verdad, sino darle la verdad para que tenga algo para dar? ¿Sabes que cuando estás en una iglesia y el predicador no te enseña cada tema de la Biblia, las leyes de Dios, te vuelve un cristiano sedentario? Vienes a sentarte a la iglesia, tan solo a escuchar, a dormir un rato, a pensar en otras cosas de tus negocios. Vienes a la iglesia y solamente escuchas lo de siempre y ahí está guardado dentro de ti, haciéndote líquido y líquido inservible. Porque no es mensaje de Dios, no es la enseñanza de los 3 ángeles. Entonces, al no aprender las profecías, no aprender las doctrinas relacionadas con el tiempo actual, tú comienzas a retenerte eso que te dan, que no es salvación. Y pronto se te mezcla todo ahí adentro. Dices, así hay que ser buena persona. Te dicen, pórtate bien como cristiano cada sábado. Y te lo retienes eso ahí dentro. Como no lo estudias por ti mismo, como no hay temas que estén relacionados con la verdad presente, entonces te vuelves un hidrópico. Te llenas de agua por todo lado y no la sueltas. Se te retienen, las buenas acciones se te quedan dentro. Y terminas diciendo, Jesús sabe que yo lo amo acá en el interior. Claro, mis acciones por fuera pueden decir otra cosa, pero Jesús sabe que lo amo. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces te vuelves un hidrópico espiritual. Pero para remate de causa de efecto, ahora te gusta estar en el calor. Ser caliente es bueno, porque dice, si no eres caliente o frío, te vomitaré de mi boca. Pero estar en el extremo del calor es volverse fanático, el calor del fanatismo excesivo. ¿Qué volvía fanáticos a los intérpretes de la ley y a los fariseos? ¿Te acuerdas? San Marcos capítulo 7, fíjate lo que los volvía fanáticos.
Jamás vayas a creer que el estudio de la Biblia te va a volver fanático. Si hay algunos que andan diciendo, ¿no? Te vas a volver fanático de tanto leer la Biblia. Yo no he visto todavía que haya nacido un fanático con la Biblia. Yo solo he visto a uno que andaba con la Biblia para arriba y para abajo y que era puro escrito está. Se llamaba Jesús de Nazaret. Y de fanático no tenía ni un pelo. Era el más santo de la tierra. Nadie lo ha igualado. Nadie ni siquiera le llega a las sandalias. Así que el conocimiento de la Biblia no vuelve fanático a nadie. Todavía no ha pasado eso. No ha llegado ese día. Pero el religioso que dice creer en la Biblia, pero no la estudia, ese sí es un fanático consumado. San Marcos, capítulo 7. Fíjate que volvía fanático al fariseo. Versículo 6. Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito: este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ese era el fanatismo que tenía esta gente. Tenían celo de Dios de acuerdo con los mandamientos de los hombres. Su temor para con Dios fue hecho por hombres, pero habían dejado los preceptos divinos que los llevaban al amor. Jesús dijo: he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor, San Juan 15:10. Pero estos no, estos eran guardar tradiciones, eso los volvía fanáticos. Se imponían por la fuerza porque querían que las reglas de ellos se cumplieran sí o sí. No enseñaban la verdad de Dios, que es dulce, que nadie te la impone, que tú la oyes, la captas, es razonable y te gusta. Eso es lo de Dios, educación. Así que entonces, el demasiado estar en el calor del fanatismo, a estos los tenía hidrópicos. Ahora Jesús les estaba dando una lección objetiva. La captaron. Y entonces cuando Jesús hizo la pregunta, regresemos a San Lucas capítulo 14, al versículo 4, cuando Jesús hizo la pregunta, el asunto ahora, 3 y 4, el asunto les chocó. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ahora les estaba hablando acerca de lo que era la ley en relación con el día sábado. Cuando no se enseña la Biblia, no se entiende la verdad del día de reposo. Jesús, al venir a la tierra, iba a ser la representación física del día sábado. Dios había descansado el séptimo día, había dado la lección objetiva a los israelitas de guardar el sábado descansando de sus obras, para que llegaran a comprender que en Jesucristo ese sábado sí iba a ser una realidad completa. ¿Cuál? El descansar de sus obras ellos y dejar que solo las leyes de Dios los condujeran. Esta era la lección más dura que no podían entender. Cristo les enseñaba: aprendan de mí, soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, hallaréis sábado para vuestras almas. El sábado que Dios estaba dando era una representación de lo que Jesús haría por aquellos que daría la vida en la cruz del Calvario. Por esa razón, el sábado nunca puede dejar de ser guardado. Porque cuando se deja de guardar el sábado, se destruye la crucifixión de Cristo, se destruye la vida de Cristo, se destruye toda la esperanza del Evangelio. No sirve para nada el Evangelio sin el sábado. Así de sencillo. Cualquier movimiento religioso que dice invocar a Cristo, que dice creer en la muerte de Cristo, su resurrección, pero luego dice que no hay que guardar el sábado, miente. ¿Por qué? Porque no tienen reposo ni de día ni de noche los impíos. Son como un mar turbulento, no pueden reposar. En cambio, la paz viene para los hijos de Dios por guardar el sábado. El sábado es clave, fundamental, porque el sábado recuerda la obra redentora, la obra creadora. Así que teniendo eso en cuenta, Jesús dejó en claro que estos se habían apartado
por completo de la verdad del sábado y no la comprendían. Y ahora Jesús dijo, ¿es lícito curar en día de reposo? Y les puso al hidrópico delante. Estos se quedaron mudos, no tuvieron respuesta. ¿Sabes por qué? Porque inmediatamente se dieron cuenta que eran hidrópicos, que se estaban reteniendo las verdades de Dios por sus tradiciones. La captaron perfecto. ¿Tú qué ibas a hablar si tú hubieras sido un fariseo? A ver, dime. Te hubieras quedado mudo. ¿Qué pasó cuando Jesús preguntó eso? ¿Qué sigue diciendo el texto? Mas ellos callaron. ¿Te das cuenta? ¿Qué podían responder? Ahora Jesús les había ilustrado la situación. Y les estaba mostrando, miren ahora lo que voy a hacer con este hidrópico. Y quiero que aprendan una lección de esto, ¿qué? Para eso es el sábado. Para educar. ¿Qué parte de eso no se entiende? Les estaba diciendo. He hecho el sábado para que se reúnan a estudiar, a conocer la verdad. Para eso, educación. No lo he hecho para que ustedes vengan con sus tradiciones a malograr este día de reposo. Si los fariseos no guardaban el domingo, solamente era por temor a las pedradas, porque ganas tenían de hacerlo. Así de sencillo. Porque estaban haciendo lo que decían las naciones paganas. Así que Jesús los estaba educando y diciendo, ¿es correcto que en sábado se pueda sanar a un hidrópico? ¿Qué creen? Esta pregunta era pero matadora. ¿Por qué? Porque el sábado, como era un día de educación, era especialmente para poder hacer que la gente no se vuelva hidrópica. La educación iba a hacer que esta gente pudiera salir a educar a otros, pero la tradición te vuelve hidrópico. Los manuales hechos por hombres te vuelven hidrópico. Porque cuando te vienen a enseñar, solamente te lo retienes para ti, ahí adentro. Y, a ver, que prediquen hoy día, quiero saber acerca de cómo tiene que ser mi vida. Y viene ahí el predicador, te endulza y te dice, tienes que ser así, pórtate así, que Jesús te quiere así, que por aquí, que por allá, pero no te muestra las leyes divinas. Entonces tú piensas que el tema solo fue para ti, te lo retienes solo para ti, te vuelves egoísta. En cambio, cuando te enseñan texto aquí, texto allá, te dan un tema, te dan un estudio bíblico, tan maravilloso ves que es ese libro que vas y se lo cuentas a otros. En la vida te vas a volver hidrópico cuando se te enseña con la Biblia. Así que entonces Jesús les dijo, ¿qué creen? ¿Que el sábado es para volverse hidrópicos o es para sanar a los hidrópicos espirituales? Y se callaron ellos. Ellos necesitaban sacar su agua que tenían retenida. Sigue diciendo, mas ellos callaron y él, tomándole, le sanó y le despidió. ¿Te has dado cuenta ahora de eso? ¿Por qué Jesús no le dijo, quédate a la fiesta, sigue participando con nosotros? ¿Ah? ¿Qué lección había en eso? ¿Por qué le despidió? Ya, anda, vete ahora. Corre a tu casa, anda, cuenta las maravillas que se ha hecho contigo. Da gloria a Dios, no seas hidrópico nunca más. O sea, le estaba diciendo Jesús a este hidrópico, mira, tu vida sedentaria, tu retención de la verdad dentro de ti, el estar en el fanatismo de las tradiciones de tu congregación, por estar con las formas, perdiendo tu tiempo en lugar de aplicar esas formas para hacer la obra, anda, corre a tu casa y glorifica, que estás sanadito, ya no necesitas ser más un sedentario hidrópico. Qué tremendo, ¿no? La lección de Jesús estaba siendo directa, inconfundible. Cada enseñanza que estaba dando ahora era suficientemente clara para ponerla por obra. ¿Y entonces qué pasó? Sigue diciendo el texto bíblico. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Fíjate la lección objetiva. Ellos sabían muy bien por todas las leyes desde Moisés y por las que ellos mismos incluso habían hecho, que si un asno o un buey se caía en un pozo, había que sacarlo porque se iba la plata. Estos no lo sacaban al animal porque decían, pobre animalito, creación de Dios. No, estos no eran protectores. Estos solamente veían, oye, es un buey, ¿cuánto cuesta? Ya, hay que sacarlo.
Oye, pero te puedes ahogar. Es día sábado además. Está bien, pero Diosito quiere la vida. ¿Qué pasa acá? ¿Lo estás haciendo por el buey? Sácalo rápido de una vez. No les importaba si era sábado. Igualito lo sacaban y por eso Jesús los atacó allí. Y les dijo, ¿quién de ustedes, si se le cae un buey o un asno en día sábado en el pozo, no lo saca? ¿Eh? Interesante. Ahora Jesús les estaba dando una lección directa. Les estaba diciendo, ¿cómo puede ser posible que ustedes se preocupen tanto por el lado del negocio, del dinero, y por eso saquen al buey y al asno del pozo? Y yo que le estoy trayendo salvación, ¿no iba a sanar a un hidrópico completo del agua que tenía dentro? Es increíble. Estos animales estaban cayendo a un pozo de agua. Todo estaba relacionado con lo que Jesús estaba predicando. Y por eso la pregunta, no está diciendo otro tema ahí, está yendo al punto. ¿Quién de ustedes, si un animal se les cae en el pozo de agua, si están repletos de agua retenida, no lo va a sacar para liberarlo? ¿Y acaso yo no tenía que liberar a este hidrópico que estaba con el agua retenida ahí adentro para que vaya y me glorifique y glorifique la verdad? ¡Anda! ¡Corre, glorifica! Y lo despidió delante de ellos. Ninguno le dijo nada. Pudieron haberle dicho, oye, pero ¿sabes qué? La ley dice que solo 1000 pasos y el hidrópico ya llegó hasta acá con sus 1000. Déjalo que se quede acá contigo. No lo hubieran hecho quedar por cortesía, sino porque eran tradicionalistas, fanáticos. Pero Jesús lo despidió. Ándate, vete, corre a tu casa, anda, predica. Ya no seas hidrópico, no te retengas el agua dentro, compártela. Tremendo. Sigue diciendo más el texto bíblico. Verso 6. Fíjense lo que dice allí. Y no le podían replicar a estas cosas. ¿Qué le iban a contradecir? ¿Qué cosa puedes tú contradecir de lo que hemos aprendido hoy día? Nada, porque es así, así está escrito. No está inventado, no está tejido a la fuerza. Es así como dice el escrito está. Hemos hablado acerca del intérprete de la ley, del fariseo, qué cosa creían, en qué se basaba lo que hacían, cómo estos dirigentes habían dejado de dar las leyes de Dios. Eran mensajeros para que de ellos, de sus labios, se escuche la ley, pero ya no la querían dar. ¿Hay algo que hayamos inventado en todo esto? ¿Podrías tú decir que has sido acomodado para criticar por ahí algún tipo de dirigentes? Porque si dices eso, entonces necesitas ser educado y dejar tu hidropesía. Porque estamos viendo que es exactamente eso lo que estaba pasando en la nación judía. Esa era la característica. Así que Jesús no venía a chocar con los dirigentes, por favor. Venía a despertarlos a ellos primero para que den educación al pueblo de la educación correcta. No estaba haciendo nada malo. No les estaba queriendo quitar nada, les quería dar más bien. Pero estos no querían reconocer a ese maestro de que tenía derechos que ellos tenían que hacer que se reconozcan de parte del pueblo. Porque si estaba trayendo el conocimiento, era obvio que en él tenía que ser depositado lo necesario para que ese conocimiento siga avanzando. Pero no querían reconocerlo. ¿Cuántos hay que exigirían conocimiento, palabra, comida, pero sin tener que ellos reconocer eso a cambio? Es increíble. Eso hacen muchos porque son fariseos modernos. No quieren reconocer, pero sí quieren que a ellos se les reconozca, aunque no digan verdad, digan mentiras y envenenen al pueblo con sus enseñanzas. Es increíble. Todo el tiempo esta gente estaba envenenando al pueblo. No lo escuches a Jesús, cuidado, es divisionista, es cismático, está fuera de la organización, solamente quiere quitarnos el templo, entregarle a los romanos, quedarse con todo. Eso era lo que se decía de Jesús. Veneno. Por eso Jesús les decía, serpientes, generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a ustedes a no seguir la senda correcta y huir de la ira que vendrá? No se los decía en vano. Pero hasta en eso estaba su amor, porque con esas frases los estaba despertando a lo que estaban haciendo.
pero eran tan pagados de sí mismos que estos creían que nadie les tenía que decir a ellos nada porque eran los superiores, eran lo grande. Es increíble la necedad. Siempre la necedad está atada a la ignorancia. Es imposible de hacer el cambio a menos que la gente pueda recibir la instrucción. Qué bonitas palabras de nuestro Maestro Jesucristo. Vamos a agradecerle a Jesús por sus enseñanzas y vamos a orar diciéndole: Señor Jesús, ayúdanos para compartir, para impartir esta verdad, para contarla como está escrita. La verdad tiene que ser dada tal como está escrita, no menos de lo que es. Así en lo que se diga parezca que simplemente se está chocando con un lado u otro. No es así. La verdad, para abrirse paso, tiene que romper la mentira. Y si la mentira se encuentra dentro de cada uno de nosotros como individuos, esa verdad va a chocar. Pero si somos humildes, como Jesús dijo, aprenderemos. Aprended de mí. Aprendemos de Él, que era manso y humilde. No contradecía la verdad. Por más chocante que nos parezca, no debemos contradecirla. Debemos analizarla, ver por qué dice Dios lo que dice. Y verás que allí está la gloria. Vamos a ponernos de rodillas y le vamos a pedir a Jesús que nos ayude para que estas palabras y esta historia del hidrópico quede para siempre en nuestras mentes y corazones. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das, Señor, las palabras de vida, porque eres capaz, Señor, de rescatar nuestras almas y de poder, Señor, llevarnos junto a ti por lugares celestiales. Padre Santo, en tus manos nos encomendamos para que nos sigas dando cada día de estos pastos frescos y que podamos disfrutar, Señor, de las aguas puras que tú impartes para tu pueblo. Bendice, Señor, a todos tus hijos que a estas horas están recibiendo el mensaje tuyo y bendice, Señor, a todo tu pueblo en toda la faz de la tierra y a quienes están proclamando esta verdad. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más, un milagro más en la vida de Jesús. No te olvides que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Hashtag El Último Llamado Divino, Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos también en el Magazine de Buena Fuente con Daniel y el Apocalipsis. Estamos también en YouTube, 9:03 de la tarde con Daniel y el Apocalipsis. Radio Líder en la localidad, AM 1240, FM 987. Así que tenemos bastante material. Saludos a todos nuestros hermanos que nos están enviando constantemente mensajes hermosos de agradecimiento, de felicitaciones y de bendiciones. Igual para todos ellos, muchas bendiciones de parte del Señor. Saludos a nuestros hermanos que se han comunicado con nosotros desde la Argentina hasta México, Estados Unidos y algunos otros lugares del otro lado del mundo. A todos ellos, un abrazo cordial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y un feliz sábado. Amén.